días a todos, buen día para todos, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos realmente muy bien del otro lado. A ver, ahí vamos a ir ayudando a activar cámaras, audios, etcétera para todos. Estamos empezando el quinto módulo del curso de inversiones de Dominion y Latam Consultas. La verdad que es realmente un placer ver la aceptación que ha tenido este curso en toda la distribución de Dominion, en todos los asesores. Es increíble. Nos preguntan, hubo un feriado, casi se vuelven locos porque no hicimos el curso el lunes de la semana de Semana Santa y lo pasamos para la siguiente. Así que bueno, la verdad que estamos muy felices de la aceptación que está teniendo. Hoy tenemos el quinto curso. Hoy nos toca lo que es el módulo de estrategias y gestión de portafolios. Ya les voy a estar compartiendo acá la presentación a todos. Hoy tenemos a Pablito, Pablo Machado y a Emeterio Morales, que nos va a estar acompañando en el día de hoy. Así que estamos realmente felices de recibirlos. Y bueno, hoy, como les decía, tenemos ahí la estrategia y gestión de portafolios, que es el último módulo, Pablo, previo al examen final. Exacto, exacto. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente contento de poder participar en otra charla con ustedes. Hoy es un poquito más eh, de conclusión del anterior, pero muy contentos de participar y de darles conocimientos un poco para el día a día de ustedes. A ver, ahí le voy a solicitar ahí que inicie el video, creo que lo tenía medio bloqueado, Emeterio. Sí, Ay, perfecto. no quería interrumpirte. Perfecto, ahí estás. ¿Cómo estás, Eme? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Rodri? ¿Todo bien? Pablo, Muy ¿cómo bien, por están? suerte. Este, no me está dejando a mí compartir. No sé quién es que está compartiendo. Yo lo estoy moviendo, pero no se mueve. Dame un segundo que te va a dar el control para que ustedes puedan. eh, Ahí te doy el control. Así que vos podés mover, y Pablito, los dos pueden mover a partir de ahora la presentación. Genial, genial. Bueno, Pablito, te doy a vos para hacer una introducción, ¿te parece? Bueno, perfecto, perfecto, Dale. Rodri. Así damos inicio a este nuevo módulo. Bueno, si ustedes recuerdan, como tienen ahí lo que fue la agenda, arrancamos desde una parte más macro, desde entender un poco qué es la economía, cómo se mueve la economía y cuál es la conexión de la economía con los mercados. A partir de ahí, entender que hay instrumentos financieros como las acciones y los bonos que nos permiten invertir y que cada una tiene sus diferentes complejidades, sus diferentes características. Por un lado somos propietarios o somos accionistas de una empresa, por otro lado somos acreedores, esa empresa nos debe. Y después pasamos a ver diferentes instrumentos de inversión como los fondos mutuos y los ETFs que engloban esos activos individuales que estuvimos analizando y esos también instrumentos, esos fondos, esos vehículos de inversión tienen también sus diferentes características, sus diferentes configuraciones, las cuales son muy importantes tenerlas en cuenta a la hora de tener que armar un portafolio de inversión. Y bueno, justamente hoy nos toca ver cómo eh, unimos todo eso que hemos visto, toda esa parte de la economía, toda esa parte del mercado financiero, toda esa parte de acciones, de bonos, de fondos mutuos y ETFs, cómo los unimos y cómo los consideramos dentro de un portafolio de inversión. Y por eso ahora cedo la palabra a Emeterio Morales, que es el encargado de la parte de portafolios de inversión y de armado de portafolios de la TAM Consultus, así que quedamos en buenas manos para poder charlar este tema con ustedes. M, todo tuyo. Bueno, Pablo, gracias por la introducción. Bueno, tal como comentó, ya vieron varias
varios cursos con, bueno, economía, acciones, bonos, y ahora englobamos todo dentro de una cartera. La idea sería mostrar cómo manejarla, cómo crearla y diferentes aspectos de una gestión de un portafolio. Pablo, me tenés que habilitar porque no me deja compartirlo a mí, por lo que no la puedo, no puedo pasar las diapositivas. Me dice que el control lo tiene Rodrigo Rafa. Ah, Rodri, porque Dale, creo que vos quedaste tenés vos. la presentación. Ah, Sí, sí, Perfecto, yo te. ahí lo estoy pudiendo mover, Ahí, ahí lo estoy pudiendo mover. ¿ustedes pueden o no? Si no, Sí, sí, ahora sí puedo, yo puedo. no, pero dale. pará, me la pasás a mí porque yo estoy poniendo compartir y es como que no puedo. No, vos podés pasar la presentación si querés, M. Yo ya la tengo la presentación corregida, vos la deberías poder mover. No, no, sí, yo, es más, estoy tratando de compartir, pero me dice que hay alguien compartiendo. Por eso, Pablo, capaz que vos deja. No, pero no tenés que compartirla, tenés que hacer cliquear en la presentación que está en el Zoom y ahí vas a poder moverla. Disculpen, Si no, tranqui, yo te voy pasando. sí, pero estaría bueno que la pueda hacer yo. Dale, Disculpen el yo te inconveniente. dejo, te dejo compartir la voz, vos compartila, dale. Compartí la tuya y, y la haces vos más fácil. Sí, a ver, espera, no. Compartir. Acá, compartir. Sí, porque a veces, bueno, voy un poco para adelante, para atrás y bueno, está bueno tener el mando. Dale, Bueno, ningún problema. bueno, arrancamos. Como tal cual dijo Pablo, bueno, vieron los diferentes capítulos, acciones, bonos y fondos, y bueno, obviamente economía y mercados antes de todo. Y bueno, la idea es ahora unir todos estos cursos que vieron dentro de cómo juntarlos y generar un portafolio dependiendo del cliente y qué es lo que espera y varios aspectos distintos. Bueno, en la gestión de cartera vamos a dar varios puntos. Primero que nada, lo que se ve primero es el asset allocation del portafolio, que es qué tipo de activos vamos a integrar en una cartera, cómo combinarlos, también ver cómo sería el proceso de inversión. A su vez también vemos un portafolio va a diferir mucho dependiendo del perfil de riesgo, ya sea puede ser conservador, eh, perfil moderado o dinámico, que ahí bueno es un poco más riesgoso. Y por último vamos a ver un ejemplo de una propuesta de inversión, cómo cómo se, cómo se plasma todas las ideas dentro de un portafolio y ver cómo quedaría. Bueno, primero que nada, el asset allocation hace referencia a la composición de la cartera. Eh, bueno, hay diferentes tipos de clientes, como dije, dependiendo del perfil. Eh, Se van a elegir activos, ya sean, puede ser más una cartera volcada más hacia la renta fija, eso sería un perfil más conservador. También eh, puede ser más moderado, ahí sería como un mix mitad y mitad de renta fija o renta variable, y también puede ser dinámico. Acá hay que tomar dos puntos claves para tener en cuenta en la creación. Primero que nada, si el horizonte temporal del cliente no es lo mismo tener un horizonte temporal de largo plazo a uno de corto plazo. En el corto plazo, los portafolios que creamos generalmente son más para largo plazo. En el corto plazo pueden haber muchas variaciones y ahí puede influir en el rendimiento de la cartera. La idea es generar un portafolio ya para un perfil, para un horizonte temporal de más a largo plazo. Y esto también va de la mano con la tolerancia al riesgo. Como dije, bueno, en el corto plazo el mercado puede variar, como por ejemplo este mes con todo lo de Donald Trump, el mercado cayó bastante y ahí sería en el corto plazo. Y
también para crear una cartera que pensamos que sería más para largo plazo, lo que influye también es la tolerancia al riesgo. O sea, para un perfil dinámico, un cliente que tengan que sea tolerante al riesgo, o sea, durante el transcurso de la cartera, capaz que pasaron 2 años, pero hubieron meses donde el portafolio capaz que cayó un 10-15%. Bueno, eso es muchísimo. Ahí lo que va a influir, lo importante es mantenerse invertido y no tomar decisiones alocadas porque la cartera haya caído o, o bueno, la idea es generar un portafolio con un mix de activos que se complementen entre sí para, para en el largo plazo obtener lo que se está buscando. Después, bueno, el riesgo de una cartera, bueno, obviamente va de la mano también con el tipo de perfil del cliente. Los más conservadores, como dije, van a tender más a invertir en bonos o fondos de bonos, donde, o sea, la recompensa va a ser en relación al riesgo que se asume. Como habrán visto en el capítulo de bonos y de acciones, o sea, bueno, una acción es más riesgosa, tiende más para ser para inversores de perfil más agresivo, digamos, que bueno, tiende a tener mayor volatilidad. Y bueno, dicho riesgo también es recompensado con el retorno. O sea, una acción en el largo plazo, si la empresa va bien y todo va viento en popa, tiende a obtener mayores retornos que los treasuries, por ejemplo, los bonos del Tesoro americanos. Este, disculpen. Eh, bueno, los treasuries, como mencioné, o un portafolio de bonos tiende a ser menos riesgoso, pero también, o sea, pierde en el largo plazo en relación a las acciones, o sea, se obtiene un retorno menor en la mayoría de las ocasiones. Pero de todos modos, o sea, asumir un cierto riesgo en sí no es algo malo para la cartera, sino es como para aprovechar el upside del portafolio en momentos donde el mercado funciona al alza. Bueno, como mencioné, también el plazo es importante. En esta gráfica podemos ver, son como casi 100 años de cómo evolucionó los principales índices de acciones pequeñas y de los bonos, del mercado de bonos. Vemos que obviamente los primeros, los más altos serían la gráfica de crecimiento de los índices de acciones pequeñas globales. Vemos que obviamente estaban muy por encima de los bonos del gobierno, que es la naranja, que va más por el medio, y, o sea, han obtenido un retorno bastante mayores a los de bonos y la letra de tesoro, es la verde. Bueno, obviamente también ha tenido sus años donde ha caído bastante más. Vemos que las líneas, sobre todo la de letra de tesoro, es como muchísimo más recta. Quizás sí tuvo algunas etapas donde cayó un poquito, pero si la comparamos contra las de acciones, principalmente más sobre el principio de la gráfica, vemos que, bueno, la volatilidad es bastante más alta. También, una vez que se crea un portafolio, lo que es bastante importante es en periodos donde, donde se cae el mercado, lo importante es mantenerse invertido. Es decir, no volverse loco y empezar a vender diciendo, uy, voy a asumir la pérdida, porque después, una vez que asumís la pérdida, te vas a perder toda la recuperación del mercado. Muchas veces, bueno, por ejemplo, en la pandemia, cuando empezó a caer el mercado y, bueno, muchos inversores estarían negativos, quizás alguno de ellos, o mejor dicho, varios habrán sentido pánico y decir, uy, estoy perdiendo tanto porcentaje, capaz que mejor me salgo y asumo la pérdida porque puede ser mucho peor. Bueno,
sí, quizás salieron a tiempo, salieron perdiendo un monto y el mercado siguió cayendo un poquito más algunos días, pero el tema de haber salido durante perdiendo X porcentaje, se pierden toda la recuperación, lo cual es algo que no recomendamos hacer, sino mantenerse invertido, quedarse dentro del perfil y en el largo plazo la cartera en sí debería recuperarse. Por lo cual es algo que creemos bastante importante, el tema de mantenerse invertido ante escenarios negativos y mirar la cartera en sí como más a largo plazo, digamos, y no volverse loco por volatilidades que vaya sufriendo. Esto obviamente, bueno, depende del perfil. Cuanto más agresivo, mayor volatilidad va a tener. Quizás cae más, pero la recuperación también va a ser mayor. O seguramente lo haga en menor tiempo que un portafolio de más de bonos, digamos. Después, bueno, para crear una cartera, lo que se tiene que buscar primero es la combinación de activos que el cliente estaría buscando. Ahí está bueno quizás reunirse con el cliente, ver qué es lo que busca, qué tipo de activos tiene preferencias, conocerlo, ver bien qué tan sensible es para cambios, qué tan sensible es al riesgo, digamos, para, para ver qué tipo de inversiones le podríamos hacer, ya si puede ser más agresivo o, bueno, quizás moderado o conservador. Y luego, una vez que definimos un poco el perfil del cliente, le vamos asignando activos, los activos de preferencia de él, quizás tiene cierta empatía por cierto sector o región, bueno, si conoce un poco del mercado financiero y bueno, se puede, se puede hacer la combinación de activos que bueno, se adapte, digamos, a las necesidades de ese cliente. Bueno, el proceso desde el lado del asesor es como que va todo un poco de la mano. Es primero el macro view, que bueno, lo vieron en el curso en el primero, que es bueno, ver qué está pasando en el mercado, ir analizando y planificando qué sector o región vemos con mejores posibilidades para un futuro. Este, luego, bueno, ver el perfil de riesgo del inversor, qué tipo de instrumentos podemos comprar, pueden ser acciones, bonos, fondos, ETFs o estructurados o lo que se pueda comprar. También el horizonte de inversión y bueno, luego diseñamos una cartera para construirla y una vez que construimos la cartera de acuerdo a lo que esté buscando todo el cliente, bueno, hacemos la evaluación y vamos periódicamente revisándolas porque muchas veces van sucediendo acontecimientos a lo largo de la creación de un portafolio y bueno, quizás podemos cambiar un poco, ir evaluándolo y ver qué perspectivas tenemos de cierto fondo, quizás lo podemos cambiar por otro, o lo mismo de alguna acción o un bono, quizás vemos otro con mejor potencial y bueno, hay que ir monitoreándolo, digamos, siempre de la mano de las necesidades del cliente. Bueno, el proceso de inversión también va bastante de la mano. Bueno, primero definir las necesidades, desarrollar una estrategia. Ahí va a influir todo el tema del horizonte temporal, la edad del inversor, porque no es lo mismo crear un portafolio para una persona de 75, 80 años que para alguien de 20. Por ejemplo, el de 20, la gente más joven tiende a ser más agresiva, por así decir, porque tiene un horizonte temporal mucho más amplio que alguien más de 75 años, que quizás, por ejemplo, una persona de 75 años muy difícilmente sea de un perfil agresivo,
porque quizás tiene 1 o 2 años malos donde la cartera podría caer y el periodo de tiempo para recuperar eso quizás precisaría más años. Es diferente a una persona joven que quizás tiene toda la vida por delante como para poder recuperar ciertas pérdidas. Y bueno, también lo que va de la mano, como mencioné, es definir, por ejemplo, definir si el dinero que va a invertir la persona, el cliente, es un dinero que cuenta, o sea, es un dinero que lo va a precisar en algún momento, o quizás que no. En caso de que no lo precise, ahí, bueno, el perfil se puede adaptar a hablar con el cliente, pero si es un dinero que quizás lo precisa dentro de ciertos años, por ejemplo, 3 años, quizás la idea sería hacerle un portafolio más conservador para poder contar y no, para poder contar con ese dinero o quizás inclusive la variación en 3 años no sea tan abrupta como, como que si fuera un portafolio agresivo. Em, bueno, una vez que se define eso con el cliente, diseña la distribución de activos, fondos, bonos o lo que sea, seleccionamos los instrumentos, construimos el portafolio y bueno, como mencioné anteriormente, se monitorea, se analiza periódicamente a ver cómo viene la cartera, quizás se podría cambiar algún fondo por otro y demás. Eso es, la idea es que se vaya monitoreando periódicamente para ver cómo va evolucionando, si viene positivo, negativo, qué activos han rendido más, cuál aporta mayores retornos o volatilidad, o quizás se quiere pasar a una cartera más conservadora, o bueno, muchas veces también lo que sucede es que hay portafolios que son de una familia, por ejemplo, de dos o tres hermanos y quizás uno quiere ser más agresivo y bueno, eso se podría ir cambiando dependiendo de las necesidades del cliente. Es decir, quizás uno precisa cierto dinero y quiere sacar de la cuenta. Bueno, se puede ir ajustando. Por eso creemos que es muy importante, o sea, tener el contacto mismo con el cliente y periódicamente para ir viendo cómo ve el portafolio, qué es lo que precisa y, o sea, estar en contacto continuo con el inversor. Bueno, después, cuando se construye un portafolio, a medida que transcurre el tiempo, bueno, se puede tener varios errores que creemos conveniente que no hacerlos. Por ejemplo, uno de ellos puede ser tomar decisiones por decisiones emocionales. Muchas veces, bueno, como dije, el mercado puede, por ejemplo, pongo un ejemplo, durante el COVID, en marzo de 2020, bueno, los mercados sufrieron un duro golpe y muchos portafolios, bueno, en marzo más que nada, bajaron. Ahí, bueno, como dije, lo importante es mantenerse invertido. Una toma de decisión emocional puede ser, por ejemplo, uy, voy perdiendo, vendo, si me cubro, y bueno, lo cual eso también va de la mano con que es una visión de corto plazo, o capaz que, por ejemplo, ven que cierta acción la ven barata y están en un portafolio conservador, o sea, por lo cual son todo básicamente más bonos que acciones. Y entonces ahí lo que hacen es empiezan a comprar acciones o capaz que de una región que no tienen mucha información, solamente porque la ven barata, quizás ahí lo que están haciendo es cambiarse el perfil, lo cual no aconsejamos porque, bueno, eso puede traer mucho mayor volatilidad a la cartera y, bueno, puede ser una decisión emocional, digamos, que,
que va a afectar claramente los retornos de un portafolio. Y bueno, la idea es siempre mantenerse dentro del mismo perfil y no ir cambiando los objetivos, digamos, de lo que fue creado el portafolio por movimientos en el corto plazo. La idea de las carteras es verlas como más para el largo plazo y que no, y no tomar decisiones por movimientos que se vayan dando en el mercado. Luego, bueno, los perfiles de riesgo para los portafolios, como dije anteriormente, el conservador va a hacer más hincapié en bonos, ya sea, bueno, puede ser bonos individuales o ETFs o fondos, donde, bueno, ahí creamos tres tortitas donde podemos ver el, el- el porcentaje que se va a asignar. No tiene por qué ser así, pero más o menos va a ser medio similar. Los conservadores van a tender más a la renta fija con cierta exposición en renta variable para aprovechar un poco las subas del mercado, y también agregamos activos alternativos. Un activo alternativo es el que tiene poca correlación con los demás activos que se tienen en cartera. Estos tipos de activos lo que sirve es para, ante cuando el mercado cae, es como descorrelaciona y no, es como una cobertura, digamos, para la cartera, para que no caiga tanto. Después tenemos el perfil moderado, donde va a ser más bien como un 50-50, renta fija, renta variable. También, bueno, agregamos alternativos, un 10%. Y después el dinámico, donde la persona, bueno, va a ser más tolerante, va, perdón, va a poder asumir más riesgos con tal de obtener una mayor recompensa en el largo plazo. Eso sí, los dinámicos, como dije, van a tener que soportar en el corto plazo quizás la volatilidad que podría tener la cartera. La volatilidad va a ir creciendo dependiendo de la agresividad del portafolio en sí. Por eso es muy importante, primero, antes que construir un portafolio, conocer bien las necesidades del cliente y qué es lo que precisa. Porque quizás puede ser un error para alguien conservador ponerle un portafolio más subido de tono, o sea, con activos más riesgosos, digamos, porque quizás no puede soportar cierta volatilidad durante el transcurso del portafolio. Y bueno, para ver qué tipo de perfil de riesgo es el cliente, bueno, acá tenemos una ficha que podemos ver la edad del portafolio del inversor, qué plazo tiene de objetivo. Como dije, no es lo mismo para 2 años que para 5 o 10. Bueno, si invirtió alguna vez, qué tipo de retorno espera, y también si es dinero que contaría, es dinero que lo piensa utilizar en cierto periodo de tiempo, quizás es un dinero extra que lo tiene, y bueno, qué tanto estaría para soportar las volatilidades. Por ejemplo, ahí hay una pregunta: si pone 100.000 y cae a 85, ¿qué decisión tomaría? Bueno, son aspectos importantes. Bueno, como dije, conocer bien al cliente y el perfil para crear una cartera acorde a lo que el cliente necesita o espera. Porque si no, si le erramos el perfil con la creación del portafolio, puede ser un problema para el cliente. Después, bueno, este es un cuadro que está bueno verlo. Estos son los últimos 20 años, donde vemos qué tipo de activos fueron los que más rindieron y cuáles cayeron más en cada año. La idea de este cuadro es mostrar que la diversificación dentro de una cartera es bastante importante. Porque, por ejemplo, en la parte de arriba, de los activos que más rindieron siempre en los últimos 20 años, no son siempre los mismos.
sino que, bueno, algunos años están arriba, son los que más rindieron, pero algunos otros años son los que están abajo. Acá lo importante, lo que se quiere mostrar con esta tabla, es que está bueno diversificar e ir poniendo en diferentes tipos de activos, que quizás alguno contribuye en mayor medida al retorno del portafolio, y ante escenarios donde el mercado baja, quizás hay algunos que bajan en menor medida y no, y eso compensa, o quizás un activo baja y otro sube, quizás ahí la caída no es tan abrupta, digamos, que tener todo invertido justamente en el activo que cae. Em, y bueno, como decimos acá en Uruguay, no poner siempre todos los huevos en la misma canasta, sino ir poniendo en diferentes cosas. Em, bueno, acá vemos que, como dije, los activos que mayores retornos tuvieron en todos los años no siempre se mantuvieron, sino hay años que también están allá abajo. Por ejemplo, el Large Cap Growth, que es de acciones de empresas grandes. Sí, generalmente estuvo muchos años por encima. Acá vemos en el 2020, 2021, pero en el 2022 es el que más abajo está. O sea, a lo que iba antes. Esta es de acciones de empresas grandes. Sí, tuvo años muy buenos, pero también el año 2022 fue bastante malo. Y quizás todo lo que haya ganado durante ciertos años y mantenemos invertidos en ese tipo de activo, quizás el año 2022 todo lo que haya ganado, bueno, los perdió, por así decir. Y bueno, la idea es como ir mechando diferentes sectores y regiones para generar un buen mix y que no vaya toda la cartera encaminada, o si sucede algo dentro del mercado, que hayan ciertos activos que puedan como cubrir esas pérdidas. Por eso es muy importante el tema de la diversificación dentro del portafolio. Y bueno, obviamente esto va a ir dependiendo del perfil del cliente, ¿no? Si es más agresivo, vamos a poner capaz que más acciones large cap o bueno, o de Asia o de otra región o sector. Lo mismo si es conservador, va a tender más a bonos, quizás treasuries o bueno, algún otro activo no muy volátil. Bueno, y ahora les voy a mostrar una, un ejemplo de una propuesta de inversión para un perfil moderado. Bueno, esto simplemente es un ejemplo, ver cómo queda, qué es lo que vemos, cómo quedaría la renta fija, la renta variable y principales indicadores, y compararlo contra un benchmark. Bueno, en este caso, al ser un perfil moderado, como vimos en las tortitas que les mostré en unas diapositivas anteriores, bueno, va a estar más compuesto, más mitad y mitad por renta fija y renta variable. Bueno, en este caso es casi 60% por renta fija con un 40% de renta variable. Es para inversores que pueden tener cierta tolerancia al riesgo, pero tampoco tan alta. Bueno, van a haber un poquito de volatilidad en el transcurso del portafolio, y la idea de la cartera es, bueno, con un horizonte temporal de 3 a 5 años por lo menos. Acá lo que les muestro, bueno, es la exposición de cómo quedaría el portafolio y lo comparamos contra un benchmark. En este caso usamos para las acciones el índice del MSCI ACWI, y para la renta fija el Global Aggregate. Esto es simplemente como para ver cómo quedaría la cartera, para compararlo contra los principales índices de renta fija y variable, ver en qué aspectos positivos tiene, qué aspectos negativos tiene, como para compararlo contra algo y tener una idea de cómo funcionaría el portafolio. Bueno, en este caso les hice una cartera que es compuesta 100% por fondos. No, les agregué un ETF, es fondos ETFs.
En la renta fija agregué 4 fondos, eh, 3 fondos globales de calidad crediticia investment grade y un fondo high yield de alto rendimiento. Después en la renta variable les agregué el SPY y un fondo global de Dominion y otro fondo emergente. También les agregué 2 fondos balanceados que invierten tanto en cierta porción de sus inversiones en renta fija o renta variable. Hace un mix de los dos. Y bueno, en este cuadro podemos ver, bueno, el porcentaje que cada uno va a tomar participación dentro de la cartera, con el monto en dólares. En este caso les puse 100.000. Vemos los principales retornos de los últimos periodos, ya sea para un mes, 3 meses, 6 meses. Bueno, en años también la volatilidad, el Sharpe, que es una métrica de eficiencia de cada uno de los fondos, las máximas caídas de cada fondo y los años retorno y los retornos anuales. Bueno, acá claramente los fondos de renta variable, como vemos en Vol, que es la volatilidad de 3 y 5 años, van a ser mayores a las de renta fija. Y los balanceados, bueno, que tanto invierten en renta fija como variable, van a estar entre medio. Justamente estos dos son 2 fondos balanceados más conservadores, por lo cual, bueno, se asemeja más a renta fija. Y bueno, podemos ver que también para los retornos de largo plazo, obviamente los de renta variable van a ser mayores a los de renta fija, siempre y cuando, bueno, les haya ido bien, digamos. Em, y como dije, la volatilidad también va a ser mayor. Lo mismo, el máximo drawdown de los fondos de renta variable es bastante más alto que los de renta fija. Por ejemplo, el S&P cayó 24%, la caída más alta que haya tenido. Y cuando vemos, bueno, en los fondos de renta fija, a no ser, bueno, de Bontobel, la máxima caída es bastante menor. Por eso va de la mano, los perfiles conservadores tienden más a tener mayor participación en fondos de renta fija que renta variable, porque no serían capaces quizás de soportar estas caídas. Bueno, ahora vemos un breve análisis de cómo quedaría compuesta la renta fija de esta cartera, como ejemplo. En este caso, bueno, serían estos 4 fondos más la participación de los fondos balanceados, que como dije, invierten tanto en renta fija como en renta variable. Sería el 60% de la cartera aproximadamente que se invierte en bonos, digamos, a través de fondos. Y en estos cuadros lo comparamos contra el índice, que es el Global Aggregate, el principal índice para la renta fija. Bueno, ahí podemos ver en las gráficas de barras cómo quedaría en términos de regiones comparado contra el índice. Vemos que tiene, bueno, una mayor participación en Estados Unidos y en Europa. Después invierte en empresas corporativas o en bonos soberanos. Vemos que, bueno, principalmente invierten en empresas corporativas. También vemos una leve participación en soberanos, bueno, y en securitizados. Securitizados serían mortgages, en este caso. Em, Luego vemos la calidad crediticia de la cartera comparada contra el índice. Vemos que se invierte la mayoría en empresas de calidad crediticia, ya sea de triple B para triple A, con cierta participación en high yield de aproximadamente 20-25%. Esto está bueno porque para este perfil, para este perfil no, en esta cartera se invierte principalmente, la calidad crediticia del portafolio es investment grade, lo cual es algo positivo. O sea, se invierten en empresas que serían con buenas proyecciones y no son tan riesgosas, digamos.
Y arriba a la izquierda vemos un cuadrito con los principales ratios de la cartera contra el índice. El ITW sería el Yield to Worst. En resumen, es lo que rinde el portafolio si mantenemos todos los bonos a su vencimiento. Vemos que es mayor al del benchmark. Después la duración, que es una medida de sensibilidad de la cartera, que es cómo variaría ante movimientos en la tasa de interés de un 1%, y el vencimiento del portafolio, que es un poco menor al del benchmark. Acá, bueno, lo que la idea es mostrar, bueno, cada uno de los fondos que tienen su participación en renta fija. Como dije, bueno, están los primeros cuatro con las principales métricas, más la parte de los fondos balanceados, que son los últimos dos. Tenemos el precio, el yield de cada uno, la duración, cuál tiene mayor duración que otro, los vencimientos. Hay algunos fondos que invierten en bonos de menor vencimiento, otros de mayor. Por ejemplo, bueno, el de fondo de Schroeder tiene un vencimiento bastante mayor al Short Duration High Yield. Y después la calidad crediticia de cada uno de los fondos que tenemos en posición. Como dije, bueno, la calidad crediticia del portafolio es investment grade, por lo cual la mayoría de los activos que lo van a componer tienen buena calidad, bueno, menos el fondo, el high yield de Alliance Bernstein. Esto como un breve resumen de qué es lo que hace qué es lo que hace, no, disculpen, de las principales métricas de cada uno de los activos que componen la renta fija. Y bueno, después tenemos una breve descripción de los principales ratios de la renta fija, como los mencioné recién. Después pasamos a la renta variable. En este caso también van a estar compuesta por los dos fondos, más el ETF que tenemos y la porción de los fondos balanceados que invierten en acciones. Acá, bueno, vemos los principales ratios, el price earnings, que hace referencia a qué tanto estamos pagando por cada unidad de beneficio de las acciones que tenemos en posición. Lo mismo para el price book, que hace referencia, bueno, al valor contable de la empresa, y el price sales sobre las ventas. Esto lo habrán visto en el capítulo de acciones cuando lo dio Martín. También, bueno, en las gráficas de barras de arriba vemos en qué sectores y regiones se tiene mayor participación. Bueno, vemos que la cartera principalmente invierte la mitad, un poco más de la mitad en Estados Unidos, con una buena participación en Asia en relación al benchmark. Y en términos de sectores, bueno, está bastante equilibrado entre los sectores, siendo tecnología y comunicación y servicios financieros. Luego pasamos a los retornos de la cartera comparado contra el índice. Tenemos de un mes, 3 meses, 6 meses y bueno, 1, 3 y 5 años. Acá está bueno ver que, bueno, en el largo plazo la cartera ha tenido mayores retornos. Sobre todo, bueno, ya si lo vemos en lo que va de 6 meses para adelante, comparado contra el índice, ha tenido retornos mayores. Esto está bueno ver, o sea, a lo que vamos es que la selección de activos fue buena, o sea, se obtuvo mayores retornos de lo que sería la media, por así decir, que es el benchmark. También está bueno ver la volatilidad, o sea, que es menor a la del índice, o sea, ante escenarios negativos, el portafolio se movió menos. Después también comparamos el Sharp, que es una medida de eficiencia, sería como el exceso de retorno que tiene la cartera por la buena selección de activos, lo cual es mayor al índice. Bueno, después las peores caídas también son un poco más leves en relación al benchmark, y el potencial de crecimiento. Bueno, vemos que para 3 años está un poco por detrás, pero para 5 años la cartera tiene un upside mayor al índice. Y lo que hacía referencia en términos de la volatilidad. Cuando cae el índice, la cartera también cae, pero lo hace en menor
proporción. Esto quiere decir, o sea, que tiene activos que hacen que el portafolio se cubra mejor ante esos escenarios. En los dos casos, ya sea para 3 o 5 años, bueno, cae menos que el índice. Después, bueno, comparamos contra el índice en términos de gráfico de barras. Esto en resumen es la misma información que tenemos en la anterior, solamente que, bueno, quizás a veces es más fácil leerla con el gráfico. Vemos que el Sharp es una medida importante, una métrica que tenemos bastante en cuenta para ver si la selección de activos es eficiente a lo largo del tiempo. Y luego comparamos, acá tenemos el portafolio que lo comparamos contra el índice de renta variable, compuesto 100% por acciones, y el índice de renta fija. Estos son los últimos 10, 12 años aproximadamente. Vemos que, bueno, claramente la línea rosadita es el índice de acciones, que, bueno, obvio está por encima de la cartera es la del medio, y como dije, el de renta fija, el índice de renta fija va más por abajo, es más una línea recta. Y bueno, acá es normal que para un perfil moderado se encuentre entre medio del índice de renta variable y el de renta fija. Como dije, em, bueno, la renta variable acá en 2020 en la pandemia tuvo una buena caída, que si lo comparamos contra el de renta fija es bastante menor. Y el portafolio es el del medio, que si bien tuvo una caída porque tiene una buena participación en renta variable, que era el 40%, lo hace pero en menor medida. Esto es porque los fondos de renta fija o la participación en renta fija pudo cubrirse de cierto modo, por así decir. Después comparamos el benchmark, perdón, la propuesta, la cartera, contra ese mix de benchmarks, es decir, el 60-40. Vemos que esto está bueno para ver, porque acá vemos que la cartera en sí se ha comportado mejor que el índice de mismas características que el portafolio. Vemos que tuvo un crecimiento mayor a él, con, bueno, algunos altibajos durante el transcurso del tiempo. Pero en resumen, en el largo plazo se ha comportado mejor. Luego, esta es la gráfica del drawdown, quiere decir cuando cae el mercado, qué tanto lo hace la cartera y qué tanto los hace los dos índices. En este caso, bueno, al igual que la de crecimiento, lo comparo primero contra el índice de renta variable solo y contra el índice de renta fija solo. Vemos que, bueno, al igual que en la de crecimiento, en la pandemia, por ejemplo, el rosadito, que es el índice de acciones, cayó muchísimo más que el de renta fija. Y bueno, es lógico que la cartera vaya entre medio de los dos también. Tuvo una buena caída, sí, porque la participación en renta variable, pero también se pudo recuperar en mayor proporción que el índice de renta fija. Y en la mayoría de los periodos, bueno, el portafolio a tener un mix de renta fija y variable va a ir entre medio de los dos benchmarks. A su vez, también lo comparamos después contra el mix de benchmark, o sea, contra el benchmark acorde al portafolio. Y en la mayoría de los casos, bueno, se comporta mejor, pero en la pandemia, bueno, cayó un poquito más, pero también supo recuperarse en la misma medida, básicamente. Lo cual esto está bueno porque podemos ver que la cartera en sí en el largo plazo se va a tender a recuperar. Después mostramos los retornos. Estos son los rolling returns. A ver cómo explicarlo. Estos son periodos de un año con una ventana de un mes. Es decir, por ejemplo, nos paramos ahora, hoy, bueno, por ejemplo, al 30 de abril 2025. Tomamos los retornos del portafolio un año para atrás, al 30 de abril del 2024. El portafolio rindió tanto. Y así lo vamos moviendo a medida que transcursa el tiempo, un mes más, al 30 de mayo de 2025, el 30 de mayo del 2025 al 24, al 30 de mayo del 2024. Ahí podemos ver qué retornos obtuvo el portafolio en relación a cada uno de los índices.
Vemos que, bueno, claramente, sigo con el ejemplo de la pandemia. Bueno, en este caso, el índice de acciones globales cayó bastante más que el índice de renta fija. Lo mismo eh, si lo vamos moviendo un año, es decir, cuánto rindió durante ese año, entre X mes y tal mes. Y ahí lo vamos moviendo para ver qué tan volátiles cada uno es, tanto el portafolio como los índices. Y acá lo mismo contra el mix de índices, es decir, bueno, en 2021, por ejemplo, esto será en junio de 2021, el portafolio de junio de 2021 a junio 2020, por ejemplo, o perdón, claro, acá toma en cuenta la pandemia, de marzo-abril 2020 a marzo-abril 2021 la cartera subió un 30%, porque ahí toma en cuenta toda la suba post-COVID. Bueno, la cartera aprovechó en mayor medida la suba de la pandemia. Y bueno, el riesgo retorno de los activos. En este caso es una gráfica donde ponemos en un eje el retorno que tuvieron los activos, tanto los activos como el benchmark, como el portafolio en general, y vemos la volatilidad también en el otro eje. En este caso, bueno, más a la derecha es mayor volatilidad y más arriba es mayores retornos. Es lógico que un activo de renta variable esté más sobre el sector más volátil, pero también con mayores retornos. En este caso, estos dos activos seguramente, bueno, es el S&P y el fondo el Dominion Global Trends. Y también es lógico que un activo más de renta fija, más conservador, tenga menos volatilidad, pero también sacrificando un poco en retornos. Y el portafolio seguramente esté en la mitad. Se ubica en este sector con cierta volatilidad, pero con ciertos retornos, que obviamente van a ser un poco menores a los de renta variable, porque va a tener, justamente esta cartera va a tiende más a renta fija que a renta variable. Luego también vemos la correlación de activos, que esto está bueno verlo porque, por ejemplo, acá lo que vemos es en qué dirección se moverían todos los activos. Justamente esta matriz, bueno, le ponemos colorcitos para ver si es más azul, quiere decir que están más correlacionados los activos entre sí. Es decir, la idea es hacer una cartera que no esté muy correlacionada, sino que vaya, no poner los huevos en la misma canasta, por así decir. Que, que un activo no se mueva en la misma dirección que los demás activos. Por ejemplo, a ver cómo explicarla. Este fondo, el fondo de Pacific, tiene un 0,6 de correlación con el fondo número 4, que es el otro de Pacific. Es un fondo balanceado, no, perdón, un fondo de renta fija con uno de renta variable no va a tener una correlación alta. Entonces, si algo le afecta al fondo de renta variable, al fondo de renta fija no debería afectarle tanto. Y esto está bueno porque, bueno, si cierta región o sector puede caer, hay otros activos que lo ayudan, digamos, a cubrirse a la cartera y no sufrir bajas importantes. Por lo cual, bueno, todo esto es importante previo a la construcción del portafolio, ver la diversificación, digamos, y que no vayan, que todos los activos que tengamos en posición estén muy correlacionados entre sí, porque bueno, ante diferentes eventos quizás hay algunos que funcione de diversificador y sepa ayudar a la cartera a no sufrir tanto el golpe, digamos. Vemos que bueno, la cartera en sí no tiene una correlación baja entre los activos que la componen, lo cual es bueno para el inversor y ante diferentes escenarios que puedan ocurrir en el transcurso de que creamos el portafolio. Y bueno, después
una vez que construimos el portafolio, lo que está bueno también es ir conociendo, ir hablando con el cliente y monitorearlo y ver qué es lo que precisa y demás. Pablo, no sé Tiene si esto es... Sí, perfecto. La verdad que bastante, bastante bueno, bastante claro lo que nos decís. Quiero, quiero aprovechar a hacer esta diapositiva en donde tenemos que recordar que como asesores financieros, y ya de paso voy a mechar con algunas preguntas que vi por ahí durante el chat, eh, tratar de contestarlas a través de esta diapositiva. Como asesores financieros tenemos que recordar que tenemos que monitorear las inversiones de nuestros clientes. Eh, Primero que nada, obviamente tenemos que hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo en los mercados, obviamente. También tenemos que tener cierta periodicidad a la hora de evaluar el perfil de riesgo de un inversor. Eh, pero puede pasar que un inversor que está con nosotros hace 3 años, por diferentes cuestiones de la vida, su perfil de riesgo puede cambiar en función de situaciones que esté pasando el cliente. Quizás por algún motivo no es un cliente que sea agresivo por el resto del tiempo. Puede pasar que dentro de un año esté necesitando el dinero, por lo tanto, ahí ya el perfil de riesgo y la combinación de activos debería cambiar. ¿Ya? A su vez, vi por ahí que preguntaban con qué periodicidad se recomienda evaluar los posibles cambios o balanceos nuevos. Y eso va a depender también un poco en función de los activos que estemos invirtiendo. Cuando nosotros hacemos un portafolio de inversión y lo combinamos con activos individuales, o sea, como vimos, acciones de empresas, bonos de empresas, ahí el monitoreo tiene que ser mucho más permanente porque tenemos que estar pendientes de qué está pasando con las empresas. ¿Por qué? Porque esos activos individuales son mucho más volátiles que cuando armamos portafolios de inversión con fondos mutuos o ETFs. Esos fondos mutuos o ETFs eh, son dirigidos, son administrados por profesionales de la industria que invierten en activos individuales y buscan una combinación óptima de forma tal que la volatilidad, los riesgos y también los retornos son mucho más moderados de esos activos. Por lo tanto, cuando ya estamos comprando fondos mutuos o ETF en el fondo, en el portafolio de un cliente, quizás ahí ya nos podemos distender de cierta manera a la hora de evaluar el portafolio de un cliente. Ahí quizás ya deberíamos estar viéndolo trimestralmente, pero cuando alguien hace una combinación de activos individuales, probablemente tenga que estar mirándolo, no sé, cada un mes, 2 meses, o 3 meses quizás, pero dependiendo qué tipo de activos. Pero cuando uno selecciona fondos mutuos, y bueno, ya la periodicidad en la revisión del portafolio debería ser entre 3 4 5 6 meses. Pero cuando ya tenemos también soluciones activas de inversión, de gestión de carteras, que ya nos dan un perfil conservador, un perfil balanceado, un perfil dinámico para un cliente, ahí ya también tenemos una capacidad para distendernos también un poco más, porque obviamente que esas soluciones son dirigidas, son administradas por equipos de profesionales que están constantemente monitoreando el mercado, ¿ok? Y a su vez también el asesor financiero tiene que llevar adelante, como dice ahí, la relación con los clientes, tiene que estar en contacto con ellos para tener una mejor relación comercial, para estar más atentos, ¿no? Y seguir generando negocio, que también es una parte importante del asesor financiero. Entonces, como dice ahí, hay que monitorear, hay que considerar cambios, definir las necesidades y objetivos de inversión, todo eso eh, va o más rápido o más lento en función de la combinación de activos eh, que haga un asesor. También vi por ahí que si un cliente es joven y se plantea un plazo máximo de 10 años y se le puede recomendar ser más agresivo si va con su propósito y con su deseo. Sí, claro, claro que sí.
un perfil joven que tiene un horizonte temporal largo, sí, va a tener seguramente mayor tolerancia al riesgo. Yo una de las cosas que lo hablamos mucho generalmente en charlas con mis amigos es, yo no pregunto cuánto querés ganar, sino cuánta pérdida tolerás. Es decir, sí, todos queremos ganar más, pero no todos tenemos la misma tolerancia a perder menos. Entonces, yo creo que eso de las inversiones es un poco como cuando nos subimos al auto y tenemos que llegar a un lugar. Bueno, lo importante, sí, sabemos que vamos a llegar, más allá o más temprano vamos a llegar. Lo importante es no chocar, porque si chocamos en el transcurso es mucho más complicado llegar al final. Entonces, las inversiones son así. Es importante no chocar, no acelerar los procesos. Como dijo Meterio hoy, eh, no tener pánico cuando el mercado está volátil, entender que movimientos bruscos en el portafolio, eso de decir, bueno, vendo todo y después me arrepiento y compro de nuevo, eso lo que hace es bajar el retorno del portafolio de largo plazo. Si nosotros tenemos visiones de largo plazo, estadísticamente siempre vamos a ganar. La cuestión es mantenerse invertido. Si nosotros nos mantenemos invertidos, si nosotros tenemos un plan de inversión, si nosotros tenemos un objetivo, si tenemos la regularidad de monitorear las inversiones, ese objetivo y ese plan de largo plazo lo vamos a conseguir. Importante no pegar volantazos durante el El transcurso viaje. de la inversión, en el trayecto. Siempre mantenerse invertido. También vi por ahí una pregunta, por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar este cuestionario de perfil de riesgo del cliente? Rodri y seguramente todo el equipo de Dominion tienen todo este tipo de material y que son muy eh, precisos, son muy útiles y eso a ustedes, nosotros hacemos mucho énfasis en hacer un perfil de riesgo del cliente. El perfil de riesgo del cliente es una solución y es una tranquilidad para el asesor financiero que el cliente le está contestando lo que realmente es. Si por algún motivo después el cliente dice, no, pero el mercado está subiendo y yo estoy ganando, no, pero el mercado está subiendo, pero vos sos un perfil conservador moderado. Si vos tenés una tolerancia diferente al riesgo, evidentemente hay algo del perfil de riesgo que no está mal. Y uno, el asesor financiero ahí tiene ese documento que le dice que ese asesor, que ese cliente tiene un determinado perfil de riesgo. Es un beneficio, es un escudo para el asesor financiero, es muy importante tenerlo. Entonces, eso es a modo de resumen de todo lo que es la parte de gestión de portafolios. Lo importante a la hora de armar un portafolio es justamente diversificar con el fin de que las pérdidas sean las menores posibles y que el crecimiento de un portafolio sea sostenido. Eh, ni ganar más ni perder poco, simplemente que ese crecimiento del portafolio sea consistente con el perfil de riesgo del cliente. Así que, Rodri, te paso la palabra. Bueno, No sé si... excelente, excelente, Pablito. La Sí. verdad que me aguanté el hablar durante toda la hora, pero bueno, fui sacando notas de varios puntos que tocó Emeterio importantes, el concepto de riesgo-retorno, del horizonte temporal, lo que decías vos del perfil de riesgo, ese formulario que mostraron que se puede conseguir en nuestro dominio hub, en nuestra plataforma, lo pueden conseguir, si no lo pueden pedir a través de cualquier ejecutivo, se lo hacen llegar. Es un PDF que hace 6 preguntas. Como decía bien Pablo, y es algo fundamental, es un seguro que ustedes tienen el día de mañana para defender la gestión de la cartera también, y es algo que los protege. De vuelta, si el día de mañana el mercado sube mucho, pero el cliente había dicho que era conservador, o lo contrario, si él dijo que era agresivo y la cartera cayó 10-15%, bueno, está dentro del perfil de riesgo que vos asumiste y firmaste y dijiste que eras. Eh, el tema de la composición de la cartera, atada a la necesidad del cliente,
una de las grandes ventajas que tenemos en Dominion, y lo hemos hecho así por gusto desde el día uno, recuerden que ustedes tienen un equipo que se encarga de hacer todo esto. Nosotros tenemos a Pacific Asset Management que se encarga de gestionar y crear las carteras, sobre todo lo que es el corazón de la propuesta, que son las carteras ABC, agresiva, balanceada y cautelosa, donde se hace todo esto que estuvimos viendo durante el día de hoy en una cartera que justamente lo que busca es estar bien diversificada, no colocar los huevos en la misma canasta, tratar de hacer una cartera que sea efectiva cuando el mercado crece y que cuando el mercado tenga volatilidad, como estamos viviendo en este último mes, tenga colchones para que no caiga libremente. Entonces, al momento sobre todo, hacer esas carteras para aportes únicos o cuentas de inversión un poquito más grandes, hay que apoyarse en este tipo de activos que se encargan justamente de hacer toda esa gestión activa. Después tenemos otras estrategias que no requieren gestión activa, que por ahí preguntaban el tracker de S&P 500, bueno, pensado en el largo plazo, en cuentas de ahorro, funcionan perfectos, son muy buenas, entendiendo que es un cliente que ya, por sus características, es una cartera 100% de acciones, va a ser un cliente más agresivo, ¿no? Considerado agresivo en la industria. Después, obviamente, filosóficamente podemos charlar si es agresivo o no invertir en S&P 500. No es invertir en una única acción o en dos acciones de compañías que son poco conocidas y que el riesgo sería altísimo. Pero de vuelta, dentro de lo que es las opciones que tenemos nosotros, siempre son carteras todas, ya sean de bonos, de renta fija, mixtas, como el portafolio que compartía Emeterio, 40-60, 60-40, o solamente de acciones, siempre son muy diversificadas en la cantidad de activos que tienen dentro y también tratan de diversificar en lo que es sectores de inversión. No están todas en tecnología o todas en, no sé, en distintos segmentos o nichos de la economía, sino que buscan siempre diversificar lo más posible. Y después, por último, uno de los temas que tocó Meterio es el concepto de las buenas prácticas, ¿no? El no caer en el efecto manada, no caer como sucedió ahora, que bueno, tuvimos volatilidad grande en el mercado porque Trump salió con las tarifas a nivel global, entonces las noticias nos enloquecen, todo el mundo empieza a vender descontroladamente, y si caemos en ese efecto manada, probablemente una cartera que es pensada en el mediano a largo plazo, vamos a cometer errores. Entonces, volver a las buenas prácticas es no dejarse llevar por el efecto manada cuando todo el mundo está vendiendo. Lo mismo cuando uno compra, no invertir cuando está todo en sus máximos, sino que hacerlo consistentemente, permanentemente y siempre pensando en el que esto es para el mediano a largo plazo. No es una plataforma de trading, no es algo que estoy comprando hoy para mañana estar vendiéndolo. Tampoco es una plataforma, y me gustó esa analogía que decía Pablo, no es para hacernos ricos esto es para llegar a un objetivo, a cumplir una necesidad que vamos a tener. En el caso de Dominion, saben que nos enfocamos mucho en lo que es jubilación, en lo que son college funds, en lo que es crear un capital en el exterior que hoy no tenemos, y después en saber gerenciar y administrar el dinero de los clientes para el día de mañana transmitir a futuras generaciones, para tener un fondo de emergencia, lo que sea. La riqueza los clientes la generan en sus trabajos, con sus profesiones, con sus propias disciplinas. Después nosotros tenemos que cuidarlas y lo que es la performance la vamos a lograr si somos disciplinados y si tenemos conducta en el mediano y largo plazo. Como siempre decimos, la torta es mucho más grande que la frutilla de la torta, que es el rendimiento. Entonces, miramos todos los otros aspectos de planificación financiera. Y lo otro que decía Pablo, que es importante, sobre todo en la parte de cada cuánto revisitamos las carteras, de nuevo, recuerden que esa tarea, la idea es que la haga nuestro equipo en Inglaterra y que ustedes se puedan dedicar a la parte más productiva del negocio, que es el área comercial y estar visitando clientes, visitando prospectos, reclutando asesores nuevos y que se puedan dedicar a eso. Obviamente que este curso lo que busca es que todos estemos en conocimiento
básico de cómo funciona el mercado financiero, cómo funcionan los distintos activos que componen el mercado financiero. Y hoy la idea era compartir con ustedes, bueno, cómo se hace para crear una cartera a modo macro, ¿no? Obviamente que esto fue algo muy sobrevolado a nivel alto, pero creo que sirve para que todos ustedes por lo menos se lleven el concepto de cómo se hace esto. La verdad que de nuestro lado estamos muy felices de haber iniciado este curso, este primer curso, que probablemente vaya a haber varios más. Este quedó grabado en la plataforma desde el día uno. Todos pueden releer las distintas grabaciones que se han hecho. También las presentaciones están en la plataforma y las pueden descargar y las pueden revisitar, porque tengo entendido, Pablito, que ya en el próximo módulo es el examen, o sea, El lunes que viene ¿no? sí van unas preguntillas ahí para ver Lunes que qué viene, tanta atención le exacto. prestaron. Así que todo el mundo a repasar, a releer, a remirar las presentaciones, porque el lunes que viene vamos a tener estas preguntas, este examen, que bueno, que ojalá que todo el mundo obviamente pueda cumplir, pero de nuevo, lo importante acá es que todos los asesores de Dominion estén un poco más preparados, más capacitados, para poder charlar con sus clientes con otra tranquilidad también. Pero bueno, siempre sabiendo que de nuestro lado, con el equipo de Pacific, van a tener un respaldo por atrás que los va a ayudar en la creación de carteras individuales, en el caso de lo que son las cuentas de inversión más grandes, pero si no, en poder apoyarse en las estrategias que ya estamos gerenciando, que cumplen con todos estos aspectos. No sé, Pablito, Emeterio, si quieren hacer algún comentario final, reflexión final. No, simplemente de mi parte Ujú. agradecerles a quienes se pudieron conectar hoy, agradecerles a todos aquellos que han participado de todos estos diferentes módulos. Esperamos que les hayan sido de mucho apoyo, que les hayan encontrado interés. De nuestra parte siempre vamos a estar a las órdenes para, para ayudarlos en lo que necesiten. Cualquier duda que tengan, siempre vamos a estar a las órdenes. Excelente, Pablito. Bueno, No, M, gracias. Sí, sí, yo sí, también agradecer, como dijo Pablo, y cualquier duda, pregunta, nos las hacen llegar, o bueno, mismo tú, Rodri, si precisan de algo, eh, por estamos a supuesto. Así disposición para será. ayudarlos. Así será. Bueno, un placer de nuevo estar con ustedes. Con el equipo de la TAM nos conocemos de toda la vida, hemos trabajado juntos de forma directa y ahora indirecta también. Así que bueno, agradecerles una vez más a todo su equipo. Agradecerle a todos los asesores por estar escuchando. Bueno, esto quedó grabado y bueno, el lunes que viene, ya con Santiago Queirolo, con Tato de nuevo, que va a estar recién llegado de Inglaterra, de Londres. Bueno, va a liderar el último módulo. Pero de mi lado, agradecerles a todos, mandarles un saludo, una muy buena semana a todos también. Gracias, ¿eh? Chau, chau. Bueno, Muy buena semana para mu- todos, que pasen muy bien. muchas gracias, buena semana.